El verano de 1968 en California parecía tranquilo, pero en las afueras de la ciudad de Benicia, la noche del 20 de diciembre cambiaría todo. David Faraday, de 17 años, y su novia Betty Lou Jensen, de 16, decidieron pasar la noche en un lugar apartado, un camino conocido como Lake Herman Road. Era su primera cita oficial y querían estar a solas. Pero lo que debía ser una noche romántica se transformó en una de las escenas más inquietantes de la historia criminal estadounidense. Alrededor de las 11 de la noche, otro automóvil se acercó al lugar donde los jóvenes estaban estacionados. El vehículo se detuvo a un costado y alguien descendió de él. Nadie sabe con certeza qué ocurrió en los siguientes minutos, pero lo que está claro es que David recibió un disparo en la cabeza a quemarropa y Betty Lou intentó escapar corriendo por el camino. La muchacha logró dar solo unos pasos antes de ser alcanzada por 5 disparos en la espalda. Ambos quedaron sin vida, y el asesino desapareció en la oscuridad sin dejar rastro. La policía quedó desconcertada. No había huellas claras, no había testigos directos. La brutalidad del ataque y la aparente falta de motivo lo convirtieron en un misterio inmediato. La comunidad estaba aterrada, pero lo peor estaba por venir. Este crimen no sería un hecho aislado. El 4 de julio de 1969, apenas 6 meses después, otro ataque conmocionó a la región. En un estacionamiento cercano al lago Herman, un joven llamado Michael Mayo, de 19 años, y su acompañante, Darlene Ferrin, de 22, disfrutaban de una noche de verano dentro de su automóvil. Eran alrededor de las 11:55 de la noche cuando otro vehículo se acercó. Al principio parecía un encuentro casual, pero pronto la situación se tornó siniestra. El conductor bajó de su coche, iluminó a la pareja con una linterna y, sin pronunciar palabra, comenzó a disparar contra ellos con una pistola semiautomática. Michael recibió múltiples impactos, pero milagrosamente logró sobrevivir. Darlene, sin embargo, murió en el acto. El atacante huyó, pero lo más escalofriante sucedió minutos después. Una llamada entró a la central de policía de Vallejo. La voz de un hombre confesaba el crimen, detallando incluso el arma utilizada. Su tono era frío, casi burlón, como si estuviera disfrutando el poder que tenía sobre las autoridades. Ese fue el momento en el que un asesino anónimo decidió convertirse en protagonista de su propio espectáculo de terror. El hombre firmó su crimen con un seudónimo que marcaría para siempre su leyenda: el Zodíaco. Los primeros asesinatos dejaron claro que no se trataba de un criminal común. El Zodíaco no solo mataba, sino que buscaba atención, poder y miedo. Y lo estaba logrando. El asesino del Zodíaco no tardó en demostrar que su sed de atención iba más allá de los crímenes. Apenas un mes después del asesinato de Darlene Ferrin, 3 periódicos de California, el Vallejo Times Herald, el San Francisco Examiner y el San Francisco Chronicle, recibieron una carta idéntica. El sobre llevaba un remitente anónimo y contenía un mensaje perturbador, una confesión detallada de los asesinatos cometidos, acompañada de un extraño criptograma compuesto por símbolos, círculos, cruces, triángulos y letras aparentemente sin sentido. El remitente exigía que se publicara su mensaje en primera plana, de lo contrario, amenazaba con atacar nuevamente. El tono de las cartas era escalofriante. No solo se adjudicaba los crímenes, sino que se burlaba de la policía, asegurando que jamás podrían atraparlo. Se hacía llamar Zodiac y firmaba con un símbolo que pronto se convertiría en su macabra marca, un círculo con una cruz en el centro, como la mira de un arma. Los periódicos, temiendo una ola de asesinatos, cedieron a la presión y publicaron los mensajes. Inmediatamente, toda la región quedó sumida en el pánico. Las familias evitaban salir de noche. Las parejas temían acudir a lugares apartados y la prensa comenzó a cubrir cada detalle con un morbo creciente. El Zodíaco, tal como lo había planeado, se convertía en una figura omnipresente en la mente de los californianos. Lo más inquietante fue que su primer criptograma, de 408 símbolos, fue resuelto días después por un matrimonio de maestros. El mensaje descifrado revelaba algo aún más oscuro. El Zodíaco afirmaba que mataba para recolectar esclavos que lo acompañarían en la otra vida, aunque el texto estaba lleno de errores gramaticales y no contenía su identidad real.
La confesión mostraba que no era un simple asesino, sino alguien que disfrutaba sembrando terror psicológico en toda una comunidad. Con el tiempo, más cartas comenzaron a llegar. Algunas incluían nuevos criptogramas imposibles de resolver. Otras contenían detalles inéditos de los asesinatos, pruebas de que solo el verdadero culpable podía conocer. Incluso llegó a enviar trozos de ropa ensangrentada de una de sus víctimas para confirmar su autoría. El Zodíaco jugaba con todos, con la prensa, con la policía y con el público. Su propósito no era solo matar, sino también ser recordado, alimentar el miedo y mantener su nombre en los titulares. Lo que comenzó como una serie de crímenes aislados, ya se había transformado en un juego macabro en el que el asesino imponía las reglas, y todos los demás, incluyendo a la policía, parecían piezas en su tablero. Lejos de detenerse, el asesino del Zodíaco continuó su reinado de terror con una precisión escalofriante. Cada nuevo ataque parecía más audaz, más cruel y, sobre todo, más calculado. El 27 de septiembre de 1969, dos jóvenes universitarios, Brian Hartnell y Cecelia Shepard, disfrutaban de una tarde tranquila junto al lago Berryessa, en Napa. Mientras conversaban, un hombre vestido con una especie de capucha negra, marcada con el símbolo de la cruz dentro de un círculo, apareció de la nada. Armado con un cuchillo y una pistola, el extraño los ató con una cuerda y, sin piedad, los apuñaló repetidas veces. Increíblemente, Brian sobrevivió para contar lo ocurrido, pero Cecelia falleció horas después. Lo más perturbador llegó después. El asesino, antes de escapar, tomó un marcador negro y escribió en la puerta del auto de las víctimas la fecha y el lugar de los ataques anteriores, junto con el símbolo del Zodíaco. Era como si firmara su obra, desafiando abiertamente a la policía y mostrando un ego que crecía con cada crimen. Apenas 2 semanas después, el 11 de octubre de 1969, el Zodíaco volvió a atacar, esta vez en plena ciudad. En San Francisco, disparó y asesinó al taxista Paul Stein. Lo inquietante fue que, a diferencia de sus crímenes anteriores en zonas apartadas, este ocurrió en un vecindario concurrido. Varias personas vieron al asesino limpiando el taxi y huyendo tranquilamente, lo que demostraba un nivel de descaro sin precedentes. Incluso arrancó un trozo de la camisa ensangrentada de la víctima y lo envió más tarde en una de sus cartas, como prueba de que él era el autor. Estos ataques causaron un impacto devastador en la sociedad californiana. Las parejas jóvenes dejaron de frecuentar los lugares románticos que antes eran comunes para encuentros. Las familias cerraban puertas y ventanas antes del anochecer, y los niños eran advertidos de no hablar con extraños bajo ninguna circunstancia. La prensa mantenía el caso en primera plana, alimentando la paranoia colectiva. La policía, por su parte, parecía estar siempre un paso atrás. Aunque decenas de testigos habían visto al sospechoso, las descripciones eran vagas y a veces contradictorias. Algunos hablaban de un hombre robusto, de cabello castaño y lentes. Otros, de un individuo diferente. Nada era concluyente. El Zodíaco había conseguido lo que quería: ser omnipresente, un fantasma que podía estar en cualquier parte y que nadie lograba detener. Lo más aterrador era su capacidad para adaptarse. Mientras muchos asesinos en serie seguían patrones predecibles, él variaba sus métodos: pistola, cuchillo, campo abierto, ciudad. No había lógica, solo caos calculado. Cada carta, cada ataque, cada símbolo pintado o enviado, era un recordatorio cruel de que el Zodíaco no solo mataba cuerpos, sino que también secuestraba la tranquilidad de toda una región. El miedo se volvió parte de la rutina diaria, y mientras la gente miraba constantemente sobre su hombro, el Zodíaco seguía moviendo las piezas de su juego macabro, sabiendo que toda California vivía bajo su sombra. La cacería contra el Zodíaco se convirtió en una de las investigaciones más grandes de la historia de California. Más de 2.500 sospechosos fueron investigados a lo largo de los años, pero ninguno pudo ser vinculado de manera concluyente con los crímenes. Entre ellos, hubo un hombre que siempre sobresalió: Arthur Leigh Allen. Varias pistas parecían apuntar hacia él. Testigos que lo reconocían, coincidencias en su perfil psicológico y hasta el hecho de que poseía un reloj de la marca Zodiac. Sin embargo, jamás se encontraron pruebas definitivas que lo incriminaran, y con el paso del tiempo, el caso quedó estancado. Las cartas del asesino continuaron llegando durante años,
cada una más desconcertante que la anterior. En ellas se burlaba de la policía, de los periodistas y hasta de los ciudadanos comunes. Prometía atentados masivos que nunca se concretaban, pero el simple anuncio bastaba para paralizar ciudades enteras. Uno de los aspectos más enigmáticos fueron los famosos criptogramas, mensajes cifrados que, según él, contenían su identidad. El primero de estos fue descifrado por una pareja de maestros, pero solo revelaba pensamientos oscuros y perturbadores, sin dar pistas claras sobre su nombre. Otros códigos permanecieron intactos durante décadas, hasta que algunos fueron resueltos recién en tiempos recientes por expertos y aficionados de todo el mundo. La frustración policial crecía con cada carta. El Zodíaco parecía tener siempre el control, como si estuviera jugando una partida de ajedrez interminable en la que los investigadores eran simples peones. Las autoridades de distintos condados no siempre compartían información entre sí, lo que entorpeció aún más el caso. Esta desorganización fue aprovechada por el asesino, quien lograba confundir y desgastar a quienes lo perseguían. Con el tiempo, el caso pasó de ser solo un expediente policial a convertirse en un fenómeno cultural. Películas, libros y documentales lo inmortalizaron como uno de los criminales más enigmáticos del siglo XX. A diferencia de otros asesinos seriales, cuya identidad se conoció tarde o temprano, el Zodíaco logró desaparecer en la sombra, dejando tras de sí más preguntas que respuestas. Hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza quién fue. Su identidad permanece oculta, como un fantasma que se escurre entre páginas de periódicos antiguos y teorías de Internet. Algunos creen que murió sin ser descubierto, otros que aún podría estar vivo, disfrutando en silencio de la fama que dejó su reinado de terror. Lo único indiscutible es que el caso del asesino del Zodíaco marcó un antes y un después en la criminología, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva. El misterio continúa vivo, y quizás, lo más aterrador de todo, es que la firma del Zodíaco todavía parece susurrar desde el pasado, recordándonos que hay secretos que jamás se revelan por completo.